Dicen que el mal siempre deja rastro, pero ¿y si no lo hiciera? ¿Y si el mal pasara por nosotros como una ráfaga silenciosa, sin dejar huella, sin motivo, sin explicación? Imagina que te despiertas y descubres que has cometido un asesinato. La víctima, alguien cercano. La herramienta, tus propias manos. El móvil, ninguno. Y cuando te preguntan por qué, no sabes qué decir. Solo sabes que lo hiciste. Bienvenidos a una de las películas más turbadoras del thriller psicológico japonés. El ático de Belayud. Hoy hablamos de Cure, dirigida por Kiyoshi Kurosawa en 1997. Esta joya del cine japonés es más que una película, una experiencia de desconcierto y malestar. Nos sumerge en una serie de asesinatos cometidos por personas comunes y corrientes. Personas que no tienen ningún vínculo entre sí. Cada uno de ellos mata a alguien cercano y deja una marca en forma de cruz sobre el cuello de la víctima. El problema es que ninguno recuerda por qué lo hizo. Es ahí donde entra en escena el detective Takabe, interpretado con una contención brutal por Koji Yakusho. Un hombre serio, contenido, pero con un infierno interno que poco a poco empieza y te va a hacer grietas. Lo fascinante de Cure es cómo va desmontando la lógica del thriller clásico. Aquí no hay pistas concretas, no hay persecuciones ni revelaciones espectaculares. Todo sucede en un ritmo lento, frío, casi clínico, como si estuviéramos viendo la descomposición psicológica no solo de los personajes, ¿no?, sino del propio espectador. La película te obliga a mirar donde no quieres mirar y lo hace sin subrayar nada. Cada plano está cargado de un vacío incómodo. Las habitaciones son demasiado grandes, los silencios demasiado largos, los diálogos demasiado neutros, y en medio de todo esto aparece Mamiya. Mamiya es el personaje más inquietante de toda la cinta. Un joven que parece haber olvidado absolutamente todo sobre sí mismo. No recuerda su nombre, ni de dónde viene, ni qué está haciendo. Pero cuando empieza a hablar con las personas que lo interrogan, ocurre algo. Algo sutil, algo invisible, un cambio en la mirada, una semilla plantada. Y después esas personas matan. Kurosawa construye con él uno de los villanos más perturbadores del cine moderno, No porque sea violento o manipulador al estilo clásico, sino porque es como un virus. No actúa directamente, simplemente está. Se deja estar. Y eso basta para desencadenar el caos. ¿Y si el mal no fuera un acto, sino una idea? ¿Y si el mal se pudiera transmitir como una melodía pegadiza o una hipnosis leve? Cure se adentra justo en ese terreno. El del mal como enfermedad mental, como sugestión colectiva, como algo que ni siquiera necesita explicación racional. Y al hacerlo, nos enfrenta con nuestras propias grietas. La película juega con el espectador de forma magistral, porque nunca da respuestas. Nunca aclara del todo si Mamiya es un manipulador, un medium, un símbolo o un reflejo de una sociedad enferma. Solo sabemos que existe, que basta con que alguien le escuche para que algo cambie dentro de esa persona. Y mientras el caso se desarrolla, el propio detective Takabe comienza a resquebrajarse. Su esposa sufre una enfermedad mental, él está agotado y cada conversación con Mamiya lo va vaciando un poco más. Lo que al principio parecía una investigación policial termina siendo una exploración filosófica sobre el yo, la memoria y la capacidad que tenemos para ejercer control sobre nuestros actos. ¿Somos libres? ¿Elegimos lo que hacemos? ¿O basta una chispa para desatar algo que ya estaba ahí, escondido, latente? Antes de seguir, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo reaccionarías si descubres que, sin darte cuenta, podrías ser manipulado para destruir lo que más amas?
¿Te lo has planteado? Si este tipo de películas te interesa, si disfrutas del cine, que no subestima tu inteligencia y que te invita a reflexionar, te invito a apoyar este video con un like, suscribirte al canal El Ático de Belayud y dejarme tu opinión en los comentarios. Gracias por estar aquí. ¿Seguimos? La dirección de Kiyoshi Kurosawa es elegante, fría, precisa. Cada plano está cuidadosamente diseñado para que el espectador se sienta fuera de lugar. Hay una escena en la que Mamiya simplemente observa una llama. No dice nada. No se mueve. Pero esa escena contiene más tensión que muchas películas de terror enteras. Porque el miedo aquí no viene de lo que ocurre, sino de lo que podría ocurrir. Y porque el horror no es físico, sino mental. Es la duda, la sugestión, el deterioro. Cure se adelantó a su tiempo en muchos aspectos. En 1997, cuando el mundo estaba aún fascinado con thrillers estadounidenses tipo Seven, Japón nos regalaba una película que iba más allá del crimen. Aquí no hay final catártico, no hay moraleja. Lo que hay es un descenso lento e inevitable hacia una atmósfera que se queda contigo mucho después de que acabe la película. Y si te fijas bien, hasta puede que empieces a cuestionarte qué estás pensando, qué decides por ti mismo y qué no. Esta película es también una metáfora perfecta del Japón de los 90, un país que había pasado por una gran crisis económica, con una sociedad cada vez más alienada, aislada, marcada por el vacío existencial. Mamiya representa esa pérdida de sentido, esa desconexión total, esa amenaza invisible que puede estar en cualquier parte, incluso dentro de ti. Cure no es para todos los públicos. Es una película lenta, densa, a veces exasperante, pero si entras en su ritmo, si aceptas no entenderlo todo, si te dejas llevar por su atmósfera, es una experiencia que no se olvida. Un thriller disfrazado de terror o un terror que se esconde bajo la apariencia de un thriller. Como quieras verlo. Lo importante es que te cala, que se mete en ti, que te deja incómodo y que después de verla, quizás empieces a mirar a los desconocidos de otra forma. O incluso a ti mismo. Si te ha gustado este análisis, si quieres seguir descubriendo joyas del cine japonés, del thriller psicológico y del terror más inquietante, suscríbete al canal El Ático de Belayud, comenta, comparte este video y déjame saber qué opinas tú de Cure. ¿Crees que el mal se contagia o que siempre estuvo dentro esperando una excusa?